acá trata de sistemas analógicos digitales. Nosotros solamente vamos a ver lo que corresponde a sistemas analógicos. Sería el primer curso. En el segundo curso ustedes van a ver todo lo que ya es transmisión digital. Presentación. Sistemas de comunicaciones. Los sistemas de comunicación están compuestos por tres partes principales: el transmisor, el medio o canal de comunicación y el receptor. Esas son las tres partes básicas de un sistema, digamos, de comunicaciones. El mensaje puede ser la voz de un emisor cualquiera, puede ser una imagen fija o un video. Bueno, un fax. Antes usaba bastante el fax, pero ahora eso un poquito ha quedado en la historia, ¿no? Un archivo digital de una computadora puede ser un mensaje de correo electrónico o cualquier otro tipo de información. Para tal fin, el transmisor se encarga de convertir el mensaje en una señal adecuada para transmitirse a través del canal de comunicación. En esta etapa, la modulación de la señal es la operación más importante del transmisor. Luego, el medio o canal de comunicación es el enlace eléctrico entre el transmisor y el receptor. Este medio puede ser el aire, el agua, el vacío, la fibra óptica, el cable coaxial y los cables de cobre, como los ejemplos más comunes, ¿no? El receptor se encarga de tomar la señal del canal y de reconstruir con ella el mensaje original. La demodulación o detección de la señal es la operación fundamental de este dispositivo. Bueno, acá mencionan, digamos, la modulación como un proceso, digamos, importante, ¿no? Y es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer una transmisión, básicamente, digamos, lo que se conoce como señales de banda base. ¿Qué es una señal de banda base? Una señal de banda base es la señal eléctrica, digamos, en su forma más sencilla, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, cuando uno habla frente a un micrófono, en la salida del micrófono hay una señal eléctrica. Es la voz convertida a una señal eléctrica. Y su espectro normalmente va, vamos a decir, teóricamente de 0 a, por ejemplo, 4 kilohertz. De acuerdo con la norma, se ha, digamos, convenido que las señales de voz, el espectro de frecuencia solamente debe considerarse de 0 a 4 kilohertz. Claro que hay más componentes, ¿no? Pero esos componentes son nosotros, digamos, por medio de un filtro para abajo, limitamos la banda. Todas las señales modulantes son de banda limitada. O sea, tienen una frecuencia mínima, en este caso 0, y una frecuencia máxima, digamos, en el caso de la voz es 4 kHz. Esta es una señal de banda base analógica. Una señal de banda base analógica. En el caso del video, pues, es una señal de banda base con un ancho de banda mucho mayor, ¿no? De 0, por ejemplo, a 5 o un poco más de megahertz. Es mucho más, tiene mucho más componentes, el espectro tiene mucho más componentes de frecuencia. Ahora, las señales de banda base no se pueden transmitir, por ejemplo, a través del aire. Si yo quiero la señal de voz de un micrófono, la quiero lanzar al aire, sencillamente no me va a salir de nada. ¿Por qué? Porque su rango de frecuencia es tan bajo que no se van a poder, digamos, desplazar, digamos, propagar a través del aire. Entonces, en este caso sí se necesita hacer un proceso adicional que se llama la modulación. O sea, la señal de banda base la aplico a la entrada de un modulador y el modulador sí me genera una portadora que va a llevar esa información. El famoso carrier, por eso en inglés se llama carrier, pero en español se llama portadora.
la información, digamos, vamos a decir, se monta sobre la portadora y la portadora es la que se propaga por el aire, por el espacio y llega al otro lado, al otro extremo donde está el receptor. Pero si yo quiero hacer una transmisión, digamos, sin modulación, que se puede hacer, en ese caso, el medio físico, o sea, el canal, tendría que ser metálico. Por ejemplo, puede ser un par trenzado, digamos, que se usa ahora mucho en telefonía, digamos, en comunicaciones así, digamos, sencillas, ¿no? Puede ser un cable coaxial, puede ser, es decir, pueden ser, digamos, otros medios que podrían ser también medios ópticos, ¿no? Pero, digamos, las señales de banda base se propagan ahí y no habría ningún problema, porque tiene un ancho de banda bien grande, ¿no? Pero si quiero, digamos, transmitir a través del espacio, a través del aire, es lo que se llama una comunicación inalámbrica. Tengo que modular. Entonces, la modulación nos ayuda, digamos, nos facilita que la señal se pueda propagar por el aire. Bueno, y en el receptor, bueno, si recibí la señal, hice el proceso inverso, ¿no? O sea, recibo la señal y esa señal, digamos, la convierto nuevamente. Si fuera señal de voz, de señal eléctrica que está entregando el receptor a la salida, ahí tiene que terminar por un parlante, por ejemplo. El parlante es la conversión de variación eléctrica a variaciones de sonido. Es lo contrario a lo que hace un micrófono. Un micrófono convierte la señal de sonido, los sonidos en señales eléctricas. El parlante es lo contrario. Las señales eléctricas las convierten en sonidos para poder escuchar, ¿no? Igual ocurre con el video, con las señales de televisión, ¿no? Vamos a ver ahora análisis del sistema de comunicación de banda base. Vamos a ampliar un poquito lo que hemos estado diciendo en la clase anterior, cuando hablamos de señales, así nomás, porque estamos más interesados en saber estas señales que nosotros usamos de comunicaciones, cómo son en el dominio de tiempo y cómo son en el dominio de la frecuencia. Recuerden ustedes que yo puedo representar la señal eléctrica en el dominio del tiempo o en el otro dominio que se llama el dominio de la frecuencia. Yo puedo trabajar en cualquier de los dos dominios. Y vamos a ver más adelante que a veces conviene trabajar más en el dominio de la frecuencia porque tenemos digamos, el famoso que vendría a ser teóricamente el transmisor receptor y el transmisor, el canal y el receptor. Pero además hay otros elementos que también se deben considerar en un sistema real. ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, el ruido térmico que generan los componentes que integran, digamos, el transmisor, el propio canal y el mismo receptor. Ese ruido térmico va a ser, digamos, uno de los elementos que no van si no tenemos, digamos, un valor de señal adecuado, vamos a tener problemas en el lado de la recepción, porque el ruido se va a sumar a la señal y la va a corromper, o sea, el mensaje puede ser dañado y ya yo no recupero el mensaje correctamente en el lado receptor. Entonces el ruido está presente en todo sistema de comunicación real, el ruido está presente generado por el propio sistema, o sea, por los propios elementos que componen el sistema, que vienen a ser los componentes, llámese resistencia, bobinas, condensadores, transistores, integrados, etc. Y hay otra también que también se tiene que tener en cuenta, sobre todo para las comunicaciones inalámbricas, las interferencias. Las interferencias que son, vamos a decir, que son externas al sistema y que por inducción se meten, se cuelan, vamos a decir así, con la señal
viajan por el canal conjuntamente con la señal y también con el ruido. Entonces lo que va a llegar al receptor va a ser la señal, el ruido térmico y las interferencias, que si no hacemos algo, nos pueden causar grandes problemas. Hay que ver la forma como evitar que esas interferencias se metan al sistema. Hay un montón de técnicas, un montón de formas, ¿no? Por medio de filtros, por medio de trampas de onda. Hay un montón, digamos, de artificios que se hacen para eliminar las interferencias, o en todo caso, minimizar digamos, su nivel, tratar de mitigar, digamos, el efecto, ¿no? de la interferencia, ¿no? En todo sistema real hay que considerar las interferencias. Acá dice, ¿no? Considerando que para el proceso de comunicación existe un elemento fundamental como es la señal, la cual es la representación del mensaje que se quiere enviar, puede ser el sonido, el color o la iluminación, que se convierte en forma eléctrica, como tensión eléctrica, voltios. En las telecomunicaciones actuales, además de convertirlo en voltios, se le convierte en luz, que parecen fotones, ya es para poder ser transmitida o transmitidos por fibras ópticas. Entonces lo que va a viajar por una fibra óptica ya no es una señal eléctrica, sino es una señal de luz. Una señal de luz. Estamos hablando de señales que tienen una frecuencia muy alta. Están en el rango de las señales de luminosas, vamos a decir, las ondas luminosas. Entonces ya eso no se transmite, digamos, así más. Normalmente se hace a través de fibras ópticas. Una fibra óptica el diámetro de la fibra óptica es tan pequeño, es casi como el tamaño de un pelo, es decir, el diámetro de un pelo. Entonces es bien pequeño. En un cable de fibra óptica pueden haber un montón de fibras, pueden haber decenas o centenas. Por cada fibra viaja la luz. Entonces ya hay que recordar un poco la física, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de los famosos fotones? Ahora, una señal puede ser una onda de voltaje o de corriente eléctrica que puede escribirse matemáticamente. O sea, yo puedo representar matemáticamente en el dominio, por ejemplo, o en el dominio. Caracterización de la señal y el ruido. Cuando hablamos de señales, hablamos de señales analógicas, señales digitales, señales de banda base, en banda base. Después puede decirse señales continuas, discretas, periódicas y no periódicas, determinísticas, aleatorias. Es decir, hay un montón de formas de cómo se pueden generar las señales. Nosotros estamos por ahora más interesados en las señales analógicas. Son señales eléctricas que se corresponden al mensaje y tienen una forma análoga al fenómeno entre paréntesis mensaje representado. Pueden ser representadas mediante funciones que toman un número infinito de valores en cualquier intervalo de tiempo considerado. Para transmitir señales analógicas se emplean sistemas de transmisión analógicos y la información va contenida en la propia forma de onda, en la propia forma de la onda. Entonces las señales eléctricas van a contener, digamos, el mensaje.
y eso es lo que van a viajar a través del medio físico, en este caso el canal. En cambio, las señales digitales son señales artificiales creadas por el hombre, pueden ser representadas mediante funciones que toman un número finito de valores en cualquier intervalo de tiempo. Las señales digitales necesitarán sistemas de transmisión digitales, donde la información estará contenida en los pulsos codificados y no en la forma de onda. Entonces ya la forma como se envían los mensajes ya es totalmente distinto, ¿no? ¿A qué se llama señales de banda base? Lo que acabo de decir. Son las señales que no sufren ningún proceso de modulación ni desplazamiento de frecuencia. En el caso de las señales digitales se denominan códigos en banda base o códigos de línea. Como se indicó, una señal es una función del tiempo t, que toma un único valor en cada punto y que representa una información específica. Puede ser clasificado en señales continuas, puede tomar cualquier valor en cualquier instante del tiempo, continuo en el tiempo y en amplitud, discretas, se define únicamente en instantes enteros o discretos de tiempo, pero pueden tomar cualquier valor en esos instantes. Periódicas y no periódicas. La señal periódica es una señal, digamos, por ejemplo, yo puedo decir, digamos, la puedo representar matemáticamente como GDT es igual a GDT más T sub 0, donde yo acá, digamos, el T sub 0 me está indicando que es la misma señal que se repite cada cierto intervalo de tiempo, T sub 0. O sea, la señal, digamos, GDT se repite cada cierto intervalo de tiempo, T sub 0. Pues se llama periódica, porque se repite en el tiempo. La no periódica, entonces, es una señal que no se repite. Periódica quiere decir que se repite en el tiempo con un intervalo llamado periodo, y no periódico quiere decir que existe en un tiempo finito y nada más. Ahora, ¿qué se llama señales determinísticas? Señal completamente definida en el tiempo. No hay incertidumbre de su valor pasado, presente o futuro. En cambio, una señal aleatoria, hay un grado de incertidumbre sobre los valores de la señal. Por ejemplo, el ruido térmico es una señal aleatoria. Vamos a ver que el ruido térmico es su naturaleza aleatoria. Existe un elemento de perturbación en las señales como lo es el ruido, que puede ser entendido como las señales aleatorias o impredecibles de tipo eléctrico que se originan en forma natural dentro o fuera del sistema de comunicación. Dichas señales producen variaciones en la amplitud y en la amplitud de la señal de datos cuando el ruido se agrega a la señal portadora de la información. Esta puede quedar en gran parte oculta o eliminarse totalmente. ¿Qué cosa quiere decir con esta digamos, última parte? Que mientras en la amplitud, el nivel de la señal sea grande comparado con el ruido, nosotros no podemos recuperar la información. Pero si el tamaño o el valor de la señal comienza a disminuir, entonces ahí sí tenemos problemas. Porque va a llegar un momento en que va a ser tan corrompida la señal por el ruido que ya vamos a perder el mensaje. O sea, en el lado de recepción, en el receptor, no vamos a poder recuperar el mensaje. Entonces,
La misión más importante de un ingeniero, por ejemplo, que va a proyectar un enlace de comunicación es asegurar que eso nunca ocurra. Porque si eso sucede, corremos el riesgo de perder la información, o sea, no vamos a recibir, o vamos a recibir basura, o sea, cualquier cosa menos el mensaje que yo quiero recibir. Vamos a revisar un concepto que se llama el concepto de relación de señal a ruido que debemos tener en cuenta al entrar del receptor. Y vamos a ver que esa relación del nivel de la señal con respecto al nivel del ruido debe ser grande, debe ser una relación, un número grande. Es la relación de las dos potencias, de la potencia de la señal y de la potencia del ruido. Y es un número que no tiene unidades porque es la relación de dos potencias. Entonces, potencia sobre potencia es uno, no tiene unidades. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dado que el ruido no puede eliminarse, hay que tener muy presente esto, el ruido no puede eliminarse por completo, representando uno de los problemas más importantes en las comunicaciones eléctricas. O sea, el ruido es nuestro enemigo número uno, vamos a decir, en un sistema de comunicación. En un sistema de comunicación real, ¿no? En un sistema de comunicación teórico, simplemente yo no lo puedo tomar en cuenta y no pasa nada, ¿no? Pero en un sistema real, ¿no? Va a estar presente. La señal de ruido tiene determinadas frecuencias que dependen de los dispositivos eléctricos del sistema. Cuando estas abarcan todo el espectro de frecuencias, se denomina ruido blanco. Según su origen, se puede clasificar al ruido en la siguiente categoría. Ruido térmico, es que acabamos de hablar, es el más importante. Ruido de intermodulación, ruido impulsivo, esos son los más importantes. Ruido térmico generado por el propio sistema. Los ruidos de intermodulación también se podría decir que son en gran parte pueden ser originados en el sistema o también de sistemas vecinos que se meten, por inducción se meten y va a afectar a la señal que lleva la información. O pueden ser ruidos impulsivos, o sea, ruidos de impulso. Por ejemplo, el ruido térmico se debe a la agitación térmica de los electrones dentro del conductor y es función de la temperatura. Este tipo de ruido se encuentra presente en todos los dispositivos electrónicos y medios de transmisión. El ruido térmico siempre estará presente, por lo que representa un límite superior a las prestaciones que pueden alcanzar con los sistemas de comunicación. Entonces nosotros tenemos que convivir con el ruido. Va a estar presente, no lo podemos eliminar. Teóricamente, bueno, vamos a demostrar que teóricamente yo puedo digamos, yo puedo hacer que el ruido térmico sea cero. Teóricamente, pero es una condición pues teórica, ¿no? Y lo vamos a ver, se puede mostrar eso, ¿no? Por lo tanto, entonces el ruido térmico siempre estará presente, por lo que representa un límite superior a las prestaciones que puede alcanzarse con los sistemas de comunicaciones. El ruido de intermodulación, cuando existen señales de diferentes frecuencias que comparten un mismo medio de transmisión, entonces puede producirse un ruido de intermodulación, generando señales a frecuencias que son suma o diferencias de las dos frecuencias originales o múltiplos de estas. El famoso problema de la intermodulación. Y yo podría preguntar, ¿no? ¿Por qué se produce la intermodulación?
Miren, nosotros, lo ideal sería que nuestro sistema de comunicaciones se comporte como un sistema lineal perfecto, no sé decir. Pero eso vamos a decir, es un ideal, ¿no? Pero en la práctica no. No, ¿por qué? Porque los elementos que normalmente integran, digamos, los sistemas de comunicación, tanto en el transmisor como en el canal, por ejemplo, en el receptor, perdón, eh, son, son elementos, digamos, no lineales. Por ejemplo, un diodo es un elemento no lineal. Un transistor es un elemento no lineal. Entonces, como los circuitos se hacen de esos elementos no lineales en los procesos, ya sea de modulación, ya sea de mezcla, como vamos a ver también que son parte, digamos, de la ingeniería de telecomunicaciones, van a aparecer por el efecto de la no linealidad. Un sistema lineal, ¿qué cosa es un sistema lineal? Ya, si el sistema es lineal, si yo a la entrada aplico una señal de frecuencia, por ejemplo, F1, y aplico otra señal de frecuencia F2, eh, a la salida del sistema voy a tener la señal de repente con una amplitud más grande o una amplitud más pequeña, pero sale la misma señal, con la misma frecuencia. Entonces, si aplico otra señal, vamos a decir, agarro otra señal de frecuencia F2, con su amplitud, digamos, A2, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a salir? Va a salir la misma frecuencia, de repente con una amplitud mayor o menor. Depende, si es un amplificador, la amplitud va a ser mayor. Pero si es un atenuador, la amplitud va a ser menor. O sea, el atenuador, como la palabra mismo lo dice, atenúa, o sea, disminuye el valor de la señal. Pero es de la misma frecuencia, la frecuencia no ha variado. Si yo sumo el efecto que tiene cada una de ellas, que es obtenido en forma independiente, equivale a decir, si yo sumo las dos señales a la entrada, a la salida va a salir la suma de esas dos señales. Nada más. Eso quiere decir que es lineal. Si el sistema fuera no lineal, si hago la misma experiencia, voy a tener que en la salida va a salir la suma, o si yo hago la resta va a ser la diferencia, pero van a salir otras frecuencias, que son múltiplos de las dos frecuencias que yo digamos, he introducido en el primer caso en forma independiente. Y salen un montón de frecuencias del doble, sale la suma del doble más la otra, o sea, sale, por ejemplo, 2F1 más F2, sale F1 más 2F2, es decir, y salen un montón de componentes por la no linealidad. Esa es intermodulación, o sea, estas componentes no lineales que aparecen me van a crear un problema. ¿Por qué? Porque forman parte, digamos, de la salida. Entonces, el problema de la intermodulación está latente, digamos, ¿no? Ahí depende de cómo diseño yo mi sistema para tratar, digamos, de minimizar ese efecto. Entonces, la intermodulación es por las propias señales, digamos, propias señales que estoy manejando. Pero puede ser que también se meta una señal, por entonces se meta y también me va a causar un problema de intermodulación. Por eso acá dice que puede ser por el sistema propio o puede ser, digamos, por señales extrañas del sistema. Y los ruidos de impulso
No es continuo y está constituido por pulsos picos irregulares de corta duración y amplitud relativamente grande. Son no predecibles porque son generados por perturbaciones electromagnéticas exteriores producidas por tormentas atmosféricas o fallos y defectos en los sistemas de comunicación. El famoso ruido impulsivo, son impulsos. Un impulso es una señal, digamos, que tiene una duración muy corta y una amplitud muy grande. Un impulso teóricamente, de acuerdo con las matemáticas, es una, por eso que un impulso se representa por una flechita, ¿no? Que está mirando al cielo. Esa flechita es una rayita. ¿Qué cosa quiere decir? Según, digamos, la definición de un impulso en forma matemática, es un pulso de duración cero y de amplitud infinita. Duración cero y amplitud infinita. Pero si yo hago si yo calculo el área de ese impulso, o sea, si hago la integral de si fuera un voltaje de esa variación, entre menos infinito más infinito, va a salir uno. El área de un impulso unitario es uno. Entonces, es un impulso de duración cero y amplitud infinita. Pero el área es finita, es uno. Ahora, si yo tengo esa rayita, si tengo ese impulso, por ejemplo, le pongo como, digo, dos, usted sabe que el impulso se representa por un delta de t, en la delta de Dirac, delta de t. Y le pongo un 2 adelante, 2 delta de t, ¿qué cosa quiere decir? El 2 está diciendo el área del impulso, no es la amplitud, es el área. El impulso tiene amplitud infinita, pero el área es 2. Si le pongo 10 delta de t, el área es 10. O sea, si hablo integral de 10 delta de t, me va a salir 10. No confundan, no es la amplitud, la amplitud del impulso es infinita, pero el área es finita. Cuando hay una descarga eléctrica, cuando hay una tormenta, no hay una descarga eléctrica, porque las descargas eléctricas se producen por el choque de dos nubes que están cargadas con signos, digamos, contrarios, ¿no? Entonces se produce un voltaje, digamos, una descarga eléctrica, un rayo es una descarga eléctrica. Y si ese rayo cae a tierra, la cantidad de corriente que hay en esa descarga son miles de amperios. Una descarga eléctrica puede ser 1000 amperios, puede ser 5000 amperios, puede ser 10.000 amperios, depende de cuán cargada esté digamos, los campos eléctricos que están arriba, pues con las nubes. Entonces, cuando hay una descarga eléctrica, se crea un campo eléctrico y un campo magnético inmenso, y que tiene un radio de acción más o menos de 50 hasta 100 metros. Y este es el área de influencia de la descarga eléctrica. Por eso, por ejemplo, si encuentra en el área donde hay una descarga eléctrica, hay un dispositivo electrónico, por ejemplo, un celular o hay una computadora, si ese celular o esa computadora no tiene una protección en la entrada, por ejemplo, del receptor, vuela todo. Vuela, quiere decir, usted no ni se va a dar cuenta. Por inducción,
la corriente ha sido tan grande que su pobre transistor de entrada, por ejemplo, ya fue, ya no sirve. Usted lo hace funcionar, ya ese aparato ya está dañado. Por inducción. Ahora, a la persona también la puede dañar. Le puede producir un shock por inducción. Ahora, si le cae el rayo bien cerca, lo quema, pues a uno lo... Es como si pone un pollo ahí a la brasa. Usted queda totalmente quemado, pues. Eso ocurre, por ejemplo, mucho en la tierra, en las alturas donde hay bastante cargas eléctricas, entonces está tan alta, la altura estamos tan cerca de las nubes que la descarga pues ahí es fuerte, entonces ahí la persona muere. La probabilidad, digamos, que vivas bien pequeña. Nuevamente esa persona ya fallece. Ya no ocurrió casos, por ejemplo, me acuerdo que una vez en una empresa petrolera que tenía una torre ahí con su equipo de comunicaciones y, y la comunicación que había del operador que estaba en el equipo de comunicaciones, o sea, ahí había una caseta, de ahí había una línea telefónica que iba hasta el otro lado, hasta la central. O sea, la conexión entre la central y la estación base, que se llama, donde está pues, la caseta, era una línea telefónica para comunicarse pues el que estaba en la caseta con el que estaba en la planta donde estaba la central. Y estaba a kilómetros, ¿sabes? No, la línea telefónica tenía pues una distancia de 5 o 10 kilómetros. ¿No? Y total que la central telefónica que tenía, a cada rato se dañaba. A 5 o 10 kilómetros. Se dañaba. Y no sabían por qué se dañaba. Y lo que pasa es que cuando había las descargas eléctricas, la corriente de inducción se metía por la línea y como eran pues una buena cantidad de amperios, llegaban a la central y volaba el CPU, le volaba todo lo que pudiera encontrar en su paso, ¿no? Y solución, ¿cuál es la solución? Decía, tenían ese problema, cada rato se dañaba. Y los técnicos que iban ahí, pues, no tenían mucha experiencia, ¿no? Ellos pensaban que como está lejos, ni tenían idea de que por ahí se estaba metiendo la inducción, ¿no? ¿Cuál es la solución? Es poner un par de fusiles rápidos a la línea que apenas tenga una corriente, digamos, vamos a decir, por la línea, pues, circulan pues miliamperios, ¿no? Se le pone ahí un par de fusiles rápido, quiere decir electrónico, pero cuando había la inducción, ¡pum! Volaba, ya la inducción no llegaba. Esa era la solución. Y los fusiles había que ponerlos cerca a la computadora, o sea, no externamente, sino cerca a la computadora. Inclusive blindar eso, o sea, poner una caja metálica ahí para que la inducción, solamente que la corriente que se inducía ya sea bloqueada. Volaban los fusiles, agarrar, cambiar mi par de fusiles, pero son fusiles electrónicos. Ahora, hay dispositivos electrónicos que son como una especie de fusiles, pero no se dañan, o sea, actúa y una vez que pasa el efecto, vuelven a su estado normal, no se dañan. Eso ya lo saben los electrónicos, ahí ese tipo de dispositivos. Estos son los impulsos. Y acá está lo que dice, cálculo del SNR. ¿Qué cosa es SNR? Traducido, digamos, al español, en realidad SNR es
relación señal al ruido. Signal to noise radio se llama en inglés. Signal to noise radio. Relación señal al ruido. Pero no. En inglés es signal to noise. To noise. Por eso, relación señal al ruido es S mayúscula entre N mayúscula. Del inglés, signal, señal, N, noise, ruido. Bueno, la relación señal-ruido, como le dije hace un momento, es la relación de dos potencias, por ejemplo, ahí puede ser, o puede también ser de dos voltajes. Es un número, no tiene unidades. Y a los objetos de poder detectar una señal en un determinado punto, se requiere que la potencia de la señal tenga un nivel mínimo respecto del nivel de potencia en medio del ruido. Entonces, para evaluar la calidad de una transmisión, se utiliza comúnmente el parámetro conocido como relación señal a ruido, signal to noise ratio, SNR, que se calcula como el cociente de la potencia promedio de la señal entre la potencia promedio del ruido que está presente en un punto particular en la transmisión, típicamente medido en el receptor. O sea, las mediciones de esa relación se hacen en el lado de recepción, al entrar al receptor. La norma me va a decir cuál es el valor mínimo. La norma, ahí tiene que haber una norma que nos dice cuál es el valor mínimo. Yo debo tener una relación sin el ruido, digamos, igual o mayor que ese valor. La norma me tiene que decir cuál es el mínimo, es cuando yo uso el signo igual, pero de preferencia que sea un valor mayor que ese valor mínimo. Bueno, esto se expresa no en una escala, digamos, lineal, sino en una escala logarítmica. Es decir, a esta relación de potencia de la señal P sub S a P sub N, le tomo un logaritmo en base 10 y lo multiplico por 10. ¿Qué cosa es eso? Convierto esa relación en decibelios. Es la relación señal a ruido SAN en dB. Entonces, esto es lo que se estila en comunicaciones, especificar la relación señal a ruido en una cantidad de decibelios. Casi no se usa la relación lineal. Todo se usa convertidas a decibelios. Y eso tiene una ventaja, ¿no? Tiene una gran ventaja cuando se trata de operar, digamos, en cálculos de niveles de potencia, por ejemplo, ¿no? Pérdidas. Cuando uno convierte a decibelios, ¿no? Mucho más fácil hacer los cálculos. Mientras más grande es el valor de la relación sin el ruido, mayor será la capacidad del receptor para detectar una transmisión. Valores altos de SNR significa señal de alta calidad. Valores bajos requieren repetidores para garantizar la intención de diseño del sistema común. Claro, yo tengo que levantar ese nivel, ¿no? En realidad, lo que tengo que hacer es levantar el nivel de la señal, mejor dicho, con relación al ruido, para que esa relación sea más grande. Entonces la norma es clara. Ahora, la norma está establecida para diferentes tipos de aplicación. Si estoy haciendo un cálculo para un sistema de comunicación que solamente transmite voz, entonces en la norma dice, para transmisión de voz, la relación sin el ruido a la entrada del receptor debe ser mayor o igual que, por ejemplo, puede ser 50 decibelios. Si tengo 50, en lo mínimo está bien. Tengo 60
mejor. Pero si tengo, por ejemplo, 40, ya no se acepta. O sea, este no cumple la norma, se desecha. ¿Por qué? Porque está considerado que no es de calidad. De calidad es cuando es igual o mayor que ese valor, que es lo que dice la norma. Si es video, igual. También hay una relación sin arriba para la transmisión de video. Igual es si hago una combinación de video con voz, entonces ya hay una fórmula, digamos, un poco, es una mixtura de las dos, digamos, ¿no? Y una relación ya, más que todo de acuerdo con las prácticas, con las mediciones, ya digamos, que ya estableció una norma, ¿no? Modelo simplificado de canal. El canal es el recurso físico que hay que utilizar entre varios medios de transmisión para establecer la comunicación. Es decir, es el vínculo o enlace. El ancho de banda de un canal lo limita la frecuencia máxima de transmisión por motivos tales como limitaciones físicas del canal, existencia de perturbaciones e interferencias externas. Es por ello que el ancho de banda del canal siempre está limitado a la diferencia de las frecuencias máximas y mínimas que se puede transmitir por el canal sin atenuación. Sin pérdida, digamos. Acá en medio físico ya se sabe más o menos cuál es su ancho de banda, o sea, su respuesta, digamos, en frecuencia me va, me va a dar, al final me va a graficar y yo puedo ver ahí cuál es el ancho de banda, ¿no? Hay una frecuencia mínima y una frecuencia máxima. Más allá, ya que cae, ya hay una pérdida muy grande y ya prácticamente ya la señal ya, digamos, no tiene un valor muy significativo. O también puede suceder por el lado digamos, la menor frecuencia. Formalización del modelo de canal. Estos son alámbricos e inalámbricos. Alámbricos, dentro de los que se encuentran las líneas telefónicas de pares trenzados, los cables coaxiales, las guías de onda y las cables de fibra óptica. Inalámbricos. Algunos canales inalámbricos típicos son el aire, el vacío y el agua de mar. Hay comunicaciones a través del aire, del vacío, por ejemplo, las comunicaciones satelitales. Un satélite con otro satélite se pueden comunicar y a la altura que se encuentra un satélite de esos de geoestacionarios, hay vacío, ahí no hay aire. Entonces, ahí la comunicación es excelente porque no hay aire. El aire nos va a introducir pérdidas. O puede ser el mar. La comunicación entre un submarino y otro submarino se hace por ondas, digamos, que viajan por el agua. De acuerdo a las aplicaciones, hay comunicaciones submarinas, comunicaciones terrestres y comunicaciones espaciales. Así más o menos se podría simplificar de acuerdo a los medios. Puede ser agua, puede ser tierra o puede ser a través de la atmósfera, ¿no? O espaciales. Satélites ya son comunicaciones espaciales. Repetidores analógicos. Un repetidor es un dispositivo electrónico de tipo analógico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto. De modo que ésta puede cubrir distancias más largas sin degradarse o con una degradación tolerable.
se utilizan a menudo en los cables transcontinentales y transoceánicos, ya que la atenuación o pérdida de señal en tales distancias sería completamente inaceptable. Los repetidores se utilizan tanto en cables de cobre portadores de señales eléctricas como en cables de fibra óptica portadores de luz. Hasta ahí ya hemos hecho digamos, un análisis de lo que es el, el objeto del transmisor, el canal y el receptor. Esto está colgado ahí en su aula virtual, ahí en Moodle, así que lo pueden revisar. Vamos a ir a ver otro archivito que también está en el aula. Vamos a ver ya más concretamente sobre los transmisores. Acá les he colgado esto que se llama señales de espectro y ruido. Bueno, ahí vamos a entrar después para ver un poco más lo que hemos comentado en la clase anterior y sobre todo con respecto al ruido, ¿no? Que es digamos, un tema que nos interesa, digamos, cuando veamos los transmisores. Parámetros característicos y tipo de transmisores. Nosotros lo que pretendemos nada más es dar una información básica, porque esto ya cuando hablamos de transmisores como equipos, eso lo van a ver ustedes en un curso más especializado, porque hay cualquier cantidad de transmisores de acuerdo a la aplicación, de acuerdo a la banda de trabajo de frecuencias que trabaja pues en la banda baja, en la banda media, en la banda alta, HF, VHF, microondas. Cada transmisor tiene, digamos, características propias de acuerdo a la frecuencia en que trabaja. Pero la estructura, el principio, digamos, de funcionamiento de un transmisor es casi el mismo. En todos los diferentes tipos, independientemente de la banda que trabaje. Eso es lo que voy a tratar de que ustedes vean en la parte, digamos, general, digamos, ¿no? Y todos van a estar encuadrados dentro de ese esquema, digamos, general. Por ejemplo, un esquema básico funcional de un transmisor, ¿qué cosa es? Acá tenemos donde se genera la señal, en la fuente donde se generan las señales. Llámese voz, llámese video, datos. Hay un modulador, acá está donde se genera la portadora. Hay un amplificador, porque siempre un amplificador puede haber uno, puede haber más amplificadores. Este se encarga de levantar la potencia. ¿Para qué? Para que ya pueda yo irradiarlo a través de la antena de transmisión. Y acá hay un filtro pasabanda. Lo que me hace el filtro pasabanda es solo que pasen nada más la portadora con el mensaje y no se metan, no salgan otras señales espurias indeseables que se generan en el proceso de transmisión, ¿no? Porque yo también puedo estar transmitiendo mi señal, pero además estoy transmitiendo también generando frecuencias que van a interferir a comunicaciones vecinas. Acá yo me aseguro que salga mi portadora con los mensajes que yo quiero transmitir y punto. Y no irradiar otras frecuencias, digamos, que pueden ser como interferencias para equipos o receptores vecinos. Bueno, eso lo controla ¿cómo se llama? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Tiene un departamento ahí de, control de toditas
las empresas, los equipos de personas, etcétera, que tienen que estar emitiendo de acuerdo con las normas, de acuerdo con lo que se establece, para no causar interferencia. Y dentro de ese mismo equipo hay un grupo que está detectando fuentes generadoras de interferencias. No tiene, su equipo está trabajando mal y están generando interferencias. Entonces, ellos, por medio de unos geolocalizadores, están detectando esas estaciones, inclusive pueden ser clandestinas, pueden ser clandestinas, o sea, no están registradas. Ellos la detectan, tienen sus unidades móviles y están dando vuelta por toda la ciudad y detectan dónde se originan las emisiones clandestinas o interferentes. Eso no trabaja solamente, hay una unidad móvil que se desplaza, pero la unidad móvil forma parte de un sistema, que normalmente es un sistema constituido por 3 estaciones, y por el método de triangulación yo puedo detectar dónde está la fuente interferente. Si hay una unidad, digamos, de, de detección de fuentes interferentes o clandestinas. Y eso ahora se hace automáticamente, o sea, hay un sistema ya que es computarizado y ahí está, pues a uno le puede representar, digamos, en forma visual, sacarle, grabar, y uno puede saber qué frecuencia tiene la estación clandestina, está ahí sale la frecuencia, la ubicación, ya, por triangulación sale, acá está, va uno y lo ubica. No hay ninguna estación que no se pueda ubicar. Cualquier estación se puede ubicar dentro de un territorio, digamos, determinado. Con eso se detectan, pues, todo. Entonces, este sería el esquema básico. ¿Cuáles son las funciones básicas de este transmisor? Generación de la señal, síntesis de la portadora, modulación y amplificación. Y prácticamente la descripción de cada uno de esos módulos. Acá están donde se genera la señal, o sea, el micrófono, si es audio, por ejemplo, la persona que va a hablar, entra acá el equipo, ya está el modulador. Acá hay un generador de frecuencias de portadora, y, bueno, es un sintetizador, porque ahora todo está controlado por computadora, ya no hay perillitas, nada, todo es automático. Y acá ya se selecciona la portadora, se modula, se amplifica ahí, sale, y lógicamente acá tiene un filtro adecuado, ¿no? Ya lo que va a salir. Y sale la señal ya, digamos, lista para ser emitida por la antena. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros característicos de un transmisor? Señal a transmitir o señal de banda base, voz, video, datos, multimedia, acá. Tipo y profundidad de modulación. Eso lo vamos a ver cuando veamos modulación. Tipo de modulación puede ser amplitud, banda lateral, doble banda lateral única, banda lateral vestigial. Puede ser modulación en frecuencia, modulación de fase, es decir, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos modulación. Y cuando yo digo profundidad de modulación, es lo que nosotros conocemos como índice de modulación, índice o porcentaje de modulación. ¿En qué banda? Frecuencia de transmisión. Banda baja, banda media, banda alta, HF, VHF, UHF, microondas. Tengo que establecer yo digamos, mi banda de trabajo. Banda necesaria y banda ocupada.
Bueno, esto simplemente lo que yo puedo decir es, a mí me da un ancho de banda determinado, me da una autorización, pero yo puedo decir, por ejemplo, solamente de ese ancho de banda yo voy a ocupar la mitad, la cuarta parte, y tengo una reserva, digamos, para futuras ampliaciones o otros servicios, ¿no? Emisiones no deseadas, o sea, usar buenos filtros, evitar que salgan señales no deseadas, señales interferentes. ¿Con qué potencia voy a emitir? Voy a transmitir. Puede ser vatios, por ejemplo, si son onda media, son kilowatts. Las señales de onda media, o sea, de radiodifusión, usan kilowatts. Lo mínimo que se usa ahora en Lima, por ejemplo, son 10 kilowatts. Con 10 kilowatts yo puedo llegar a cubrir todita el área metropolitana de Lima, ¿no? Ahora ahí en el mundo hay estaciones como la BBC de Londres, usa megawatts en onda media. Desde Londres, por transmisión en la banda media, o sea, en la banda de broadcasting, casi llego hasta toda Europa. En la propagación de la onda media es por el suelo o por el mar. No se propaga por el aire. La señal se propaga por la superficie del suelo. Y boom, eso, si encuentra un río, cruza el río, pues se va hasta el otro lado. Encuentra un lago, cruza el lago, se va hasta el otro, y va avanzando. Inclusive puede bordear la superficie de un cerro. Sí, güey. Sigue hasta donde pueda, ¿no? Son potencias grandes, megawatt. Un megawatt es 1 millón de vatios en onda media, o sea, son kilohertz, las frecuencias son de kilohertz, en onda media, ¿no? Rendimiento. Bueno, el rendimiento, pues, es mi consumo. O sea, cuánto estoy generando y cuánto estoy consumiendo. Y depende de la tecnología del equipo. Si yo tengo un equipo muy rudimentario, pues, más ineficiente, pues, voy a gastar, por ejemplo, voy a irradiar, por ejemplo, por decirles 200 vatios y voy a consumir energía eléctrica, pues, en otras palabras, mm, para 200 vatios de repente estoy necesitando 500 vatios de consumo de energía comercial. O sea, son 200 menos 500, son 300 que se están yendo en forma de calor, en forma de... Eso es un rendimiento bajo, ¿no? Y la fidelidad se refiere a la calidad de la señal. Cuando es analógico, se habla mucho de la fidelidad, de la forma de la onda. Este concepto viene de atrás, la fidelidad, la forma de la onda, decían. Oiga, con la digitalización ya todo eso desapareció, ya. Este concepto ya no funciona. Pero todavía hay sistemas analógicos, o sea, todavía hay que respetar este concepto, ¿no? La fidelidad, la forma de la onda. Si hablamos de la señal de banda base, por ejemplo, me interesa cuál es el valor medio, o sea, la componente continua de la señal. La potencia media, el valor cuadrático medio, el valor eficaz, que es la raíz cuadrada de la potencia media, el nivel máximo o valor pico, me interesa, y la potencia, el nivel pico, o sea, cuando la señal esté modulada al máximo,
Vamos a ver cuando esté modulado al máximo y me va a dar el valor pico de potencia. La función de distribución estadística, la función de correlación, estas dos funciones se van a emplear, más que todo para los ingenieros de mantenimiento, ¿no? Que tienen que ver los eventos, cómo ocurren, las fallas que se producen, para dar una cierta garantía, ¿no? Digamos, de funcionamiento, ¿no? La distribución espectral de potencia, banda ocupada por la señal en banda base. ¿Y cuál es la frecuencia máxima de la banda base? O sea, el ancho de banda y la frecuencia máxima de la banda base. Todos estos parámetros son importantes para poder saber cómo funciona un sistema, ¿no? Un equipo, o para diseñar, ¿no? También. Yo te cuento un resumen de todo lo que estoy hablando acá. Por ejemplo, acá tiene formas, tipo de modulación. Lo más usado. Amplitud modulada, doble banda lateral única, en cuadratura, en fase, en frecuencia. Acá ya son digitales. Ya. ASK, PSK, FSK. Se usa más el mundo digital. El índice de modulación, o sea, la profundidad que hace un momento mencioné, el ancho de banda que ocupa la señal, ahí está el ancho de banda de la señal modular, eso lo vamos a ver con más. Y acá está la repetición matemática en el tiempo, ¿no? Banda ocupada y inversiones espurias. Banda, anchura de banda necesario para asegurar la transmisión de la información. Claro, yo tengo que saber si el ancho de banda, digamos, es adecuado para que no tenga, pues, digamos, mi señal no sea digamos, deformada, pues, ¿no? Anchura de banda ocupada, que contiene un porcentaje dado de la potencia media total emitida. Radiación no esencial, radiación armónica o en frecuencia múltiplos enteros de la portadora. Radiación parásita, no armónica. Bueno, esto es más que todo, pues, está relacionado con las interferencias, para no generar interferencias, ¿no? Digamos, me interesa saber, por ejemplo, la frecuencia de la portadora y los múltiplos de la portadora, ¿no? Porque lo que se va a irradiar en la portadora, entonces la portadora también va a sufrir ese problemita que hace un momento les dije, ¿no? Van a salir componentes espurias. ¿De qué? De la frecuencia de la portadora. Y las armónicas son las componentes, pues, las componentes, digamos, aparte de la portadora salen un montón de componentes, un espectro de componentes, digamos, que es parásita, que es. Y acá dice distribución espectral de potencia en amplitud modulada, por ejemplo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, esto sería para el lado de la señal, digamos, de voz, y acá sería para el transmisor, digamos, ¿no? Como debo, digamos, tengo. Está referida, por ejemplo, como habla de una señal de amplitud modulada, entonces existe la portadora, o sea, existe acá en la posición de la portadora, el banda lateral superior, banda lateral inferior. Eso lo vamos a ver cuando veamos modulación, ¿no? Cuando se modula en AM, yo genero la portadora, aparece la portadora, una banda lateral superior, una banda lateral inferior. Está centrada, digamos, en la opción.
El límite de emisión se refiere pues digamos, que la señal que yo esté emitiendo debe estar como una máscara, ¿no? Una máscara que, digamos, establece el estándar. El estándar dice, la señal que yo emita, modulada en amplitud, tiene que estar confinada dentro de esta máscara. Si yo estoy fuera de la máscara, puedo estar sobremodulando, puedo estar creando un problema de interferencia. Entonces, esto nuevamente está dado por la norma. Ponen su osciloscopio ahí en la salida o su analizador de espectro. Bueno, por ejemplo, acá es el analizador de espectro y su máscara ahí en la pantalla del analizador y veo si la señal que está saliendo, que estoy viendo en la pantalla, está dentro de la máscara, está bien, está cumpliendo con la norma. Ok. Pero si está fuera, entonces se observa, se dice, no, usted no cumple con la norma, está sobremodulando, o usted, digamos, está generando interferencias. Eso asegura que si la señal está dentro de esa máscara, puedo estar tranquilo porque se ve que está todo alineado de acuerdo con la norma. Y con respecto a la información, acá veo las componentes de la banda lateral superior y banda inferior. Puedo hacer un análisis más detallado. Ya que hay una simetría con respecto a este ejemplo. Aunque tengo, por ejemplo, hay una portadora que está emitiendo, fíjense, y acá hay componentes. Frecuencia de transmisión, portadora o característica, estabilidad a corto plazo y estabilidad a largo plazo. Estabilidad quiere decir que no haya mucha variación de la frecuencia de la portadora. Bueno, la tecnología también aporta mucho ahí en los equipos muy sencillos. La estabilidad no es muy buena, digamos, ¿no? Pero para ciertas aplicaciones aceptable, ¿no? Pero para otras aplicaciones, digamos, se exige una estabilidad mayor, entonces yo tengo que asegurar eso, ¿no? Y eso es la tecnología del equipo que usted está usando. Hay equipos modernos que tienen controles automáticos y hacen que las frecuencias no se salgan de su valor inicial, ¿no? Que yo ajustaba. En controles. Depende de la aplicación, del medio y el alcance. Una cosa es hablar de sonido, de audio, otra cosa hablar de video, otra cosa hablar de datos, por ejemplo. En radio suele estar asignada y adjudicada. Claro, todo esto ya, digamos, está un poco, ya está estudiado y el mismo ministerio, digamos, lo somete a uno, digamos, a esas recomendaciones que ellos tienen, ¿no? Cuando a uno le asigna, digamos, o le adjudican una banda de frecuencia, usted tiene que cumplir con una serie de requisitos. Y acá está la banda de frecuencias. Frecuencia muy baja, very low frequency. Frecuencias bajas, medias, HF, high frequency, VHF, very high frequency, UHF, ultra high frequency, y SHF, super high frequency, o microondas. Y acá arriba está la banda milimétrica, la banda submilimétrica, donde ya están comunicaciones por rayos infrarrojos, ¿no?
Acá está la longitud de onda de la señal de la portadora, el rango, ¿no? Onda media, por ejemplo, es de 0.3 a 3 MHz, o sea, de 300 kilohertz hasta 3000 kilohertz, del orden de los kilohertz. Y la longitud de onda, por ejemplo, acá está la longitud de onda, acá abajo. 100 metros a 1 kilómetro, la longitud de onda. Conforme aumenta la frecuencia, la longitud de onda disminuye, ¿no? Paso HF, high frequency, de 3 a 30 MHz. La longitud de onda va de 10 a 100 metros. Y así sucesivamente. Entonces, esta banda, por ejemplo, ya es la banda, acá sí es banda métrica, o sea, acá la longitud son en metros, la banda métrica. La banda decimétrica, esta la longitud de onda son centímetros. La banda centimétrica, centímetros. Y la banda milimétrica está más arriba, ¿no? Decimétrica, milimétrica acá, de 1 a 10 milímetros. Y acá está ya señales de infrarrojo. Y el alcance, ¿no? Y acá tiene el alcance, digamos, hasta dónde puedo llegar. Y acá está, digamos, el tipo de señal y modulación que se usa, ¿no? En las aplicaciones que uno tiene. Potencia de emisión, potencia portadora por medio de la potencia en ausencia de modulación. Potencia media es la obtenida al promediar la potencia entregada por el transmisor en un tiempo grande. Potencia en la cresta de la envolvente es la potencia media de un ciclo de frecuencia, de radiofrecuencia para el valor máximo de la envolvente. Y acá tenemos lo que llaman el PIRE o IRP, potencia isotrópica radiada equivalente. Potencia isotrópica radiada equivalente, el PIRE o IRP en inglés. Es la densidad de potencia radiada en una dirección por unidad de ángulo sólido. Entonces el PIRE o IRP y expresado, digamos, en decibelios, por ejemplo, expresado en dBm, el IRP en dBm es igual a la potencia, digamos, que estoy aplicando a la antena de dBm, más la ganancia en la antena así de simple. O sea, la potencia media en dBm más la ganancia en la antena, referida, digamos, a un radioidal isotrópico, el dBi. Es un dBi. Esta I chiquita de acá significa que está referida a un radiador isotrópico, que es un radiador ideal, ¿no? Teórico. La potencia de amplificadores, de acuerdo con la tecnología, acá está todo estado sólido, acá está en válvulas, tubos, y acá están las frecuencias. En conclusión, acá, por ejemplo, para obtener potencias grandes tengo que hacer tubos.
porque con mi estado sólido solamente puedo llegar, por ejemplo, máxima potencia, un 300 vatios, creo. Acá está, 300 vatios. Pero ojo, en un solo, por ejemplo, en un solo componente, acá tengo, por ejemplo, 100 vatios y acá tengo 50 vatios. ¿Cómo se calcula el rendimiento? Entonces los amplificadores de potencia están clasificados por letras, ¿no? A, B, C, D, E. El A va, digamos, que tiene un rendimiento de 10 a 50, el B de 50 a 73, el C de 80 a 90, el D de 85 a 95 y el E de 90 a 95. La relación que entre la potencia, por ejemplo, de acuerdo con esta fórmula de acá, y acá está la, ¿no? Buena, buena, muy mala, mala, mala. Bueno, acá la linealidad es relativo porque lo que aquí me interesa es potencia, o sea, los amplificadores de mayor potencia son amplificadores no lineales, clase C, clase D, entonces no, mayormente no me preocupa, ¿no? Lo que me interesa es que tenga una buena potencia, que tenga un buen rendimiento, ¿no? ¿Qué cosa es fidelidad? Está relacionada con la distorsión. Distorsión en el proceso de modulación. Distorsión en el amplificador de potencia. Señales de espuria dentro de la banda de señal. Mezcla de señales en transmisores con multiplexación de canales. Distorsión de tercer orden en amplificadores o conversores y conversores. Ahí también podemos ver los tipos de transmisores. El homodino, ahí está, el transmisor homodino, que es el más sencillo. El homodino ustedes pueden darse cuenta que es un transmisor bien sencillo. Miren, acá está la fuente, digamos, eléctrica, o sea, digamos, donde se ha generado la señal eléctrica. Entra a un modulador, acá está el generador de portador, se amplifica, se filtra y va a la antena. Es un transmisor muy sencillo, ¿no? Acá como no tiene muchos, digamos, no hay mucho que... Tiene una aplicación bien limitada eso, ¿no? Ahí tiene una serie de limitaciones. Genera la señal modular en baja potencia sobre la portadora final. Amplifica de forma lineal, por ejemplo, si es una amplitud modular. Amplifica de forma no lineal, si fuera un amplificador,
digamos, una modulación de FM, filtros armónicos y espurios de modulación. Bueno, acá hay un filtro pasabanda que asegura, digamos, que no genere pues, señales interferentes, ¿no? Potencia limitada, o sea, no se puede generar mucha potencia. Es un amplificador muy limitado, muy sencillo. Acá lo mismo, pero con una modulación de alto nivel, o sea, quiere decir que yo puedo tener más potencia acá. Acá está la, digamos, donde genero la señal. Tengo acá un amplificador a la salida de este, digamos, que amplifica la señal, digamos, modulante. Y acá también tengo, digamos, un amplificador de la portadora para darle más potencia a la señal que voy a generar acá, ¿no? Un solo modulador, lógicamente que acá voy a tener una potencia mayor, digamos, así, un mayor rendimiento, ¿no? Y el filtro, digamos, que genera y amplifica la portadora, genera y amplifica la señal de modulación, modula en alto nivel en un modulador lineal de alto rendimiento, filtros armónicos y espurios de modulación. Acá ya tenemos una mejora. ¿Por qué? Porque acá tenemos la fuente, digamos, de señal. Acá tenemos un modulador. Acá está el generador de portador. Un amplificador de la señal modulada. Acá hay una señal ya modulada. Y acá ya tenemos un proceso distinto al de modulación. Este es un mezclador. Un mezclador. El generador, digamos, de frecuencia local, oscilador local del modulador, del mezclador. Acá ya sabe la señal, ya, digamos, DRF, un filtro pasabanda, un amplificador de salida y otro filtro, un doble filtro pasabanda acá. Entonces, el heterodino tiene un paso adicional, digamos. El modulador, ya lo habíamos visto anteriormente, también un modulador, el modino tiene un modulador, pero ese tiene acá un mezclador. ¿Cuál es el objeto de este mezclador? La ventaja, digamos, de este heterodino es que a la hora que yo modulo, acá tengo una portadora modulada que se llama de frecuencia intermedia, o sea, ¿por qué se llama de frecuencia intermedia? Porque la frecuencia que va a salir acá es una frecuencia de radiofrecuencia más alta que la frecuencia intermedia, por decir, digamos, en un modulador, por ejemplo, de broadcasting, la F es 455 kHz, 455 kHz. Y la potencia acá ¿cómo se llama? Perdón, la señal acá de RF eh, están pues por encima, por encima, digamos, de la FI, de 455 está por encima de la FI. Pero este esquema inclusive se usa en HF, VHF, o sea, este es el que cubre casi todas las bandas. La diferencia está es que esta parte de salida, este mezclador me va a mandar, digamos, la frecuencia intermedia, me la va a mandar a la banda de HF o a la banda de VHF o a la banda de UHF o a la banda de microondas. Este heterodino es el esquema ya, pues, vamos a decir, básico, que se usa, digamos, hasta ahora, ¿no? O sea, los heterodinos son los que se usan, digamos, ya como
aceptado por todos, ¿no? Inclusive por las recomendaciones de la OIT. ¿Qué cosa mezcla? ¿Qué cosa es mezclar? ¿Qué cosa es modular? Modular es desplazar el espectro de la señal de banda base a una posición de una frecuencia más alta, en este caso a una posición de la frecuencia intermedia. Pero yo quiero salir a una frecuencia más alta, porque las frecuencias intermedias normalmente son, por ejemplo, 10.7 MHz para UHF o 70 MHz para microondas. Pero la microondas, 70 MHz es una frecuencia, vamos a decir, en la banda baja, comparado acá sale gigahertz. El microondas ya está en orden de las gigahertz. Entonces, para pasar de FI a RF en el orden de los gigahertz, se usa un mezclador. El mezclador desplaza el espectro de la señal de FI por suma o resta de frecuencias. O sea, el mezclador hace que lo que aparece en la salida es la suma o la resta de ¿quién? De la frecuencia que entrega la FI más la frecuencia del oscilador local. O sea, más F2 acá. En este caso haría la suma. La FI que me entrega esta FI, que me entrega, digamos, el modulador, digamos, de frecuencia intermedia, más la frecuencia del oscilador local acá. O me puede sacar la diferente. Me puede sacar, digamos, esta frecuencia menos esta. Y yo selecciono acá con un filtro pasabanda qué cosa es lo que voy a dejar pasar para amplificar más la RF y ya sale. Mandarla a la antena, ¿no? Genera la señal modulada en baja potencia sobre una frecuencia intermedia. Baja potencia, el modulador no puede entregar mucha potencia. Acá le subo un poco más. ¿Para qué? Para tener una señal más o menos fuerte acá, porque en el proceso de mezcla se va a perder potencia. Los mezcladores te pierden una buena, puede ser 3 decibelios, o sea, 2, 3 decibelios. Y acá también en los filtros se pierde potencia, ¿no? Entonces, nuevamente, este ya es un amplificador de salida de potencia, prácticamente este amplificador de potencia, ya tengo que levantar. Y este de acá me asegura pues, que tengo una buena libre de espurios, o sea, me está asegurando una buena, que le llaman una buena selectividad, digamos, de transmisión, ¿no? Amplifica de forma lineal, o sea, no se genera mayor cantidad de señales diferentes. Traslada la señal a la frecuencia de emisión en un conversor. Bueno, ahí te le llama conversor, pues es un mezclador, ¿no? La palabra conversor implica, digamos, que aparte de la mezcla se usa multiplicadores de frecuencia, ¿no? Y ahí se llama conversor. Pero acá lo ha simplificado, Habla, digamos, un mezclador nada más. Amplifica de forma lineal o no lineal hasta la potencia de emisión. Filtra armónicos y espurios de modulación y conversión. Conversión. El mezclador es una disposición no lineal. Un dios, por ejemplo, es un mezclador. Acá se genera una serie de. O sea, teóricamente sale la suma o la diferencia, pero sale un montón de espurios. Sale la FI más el doble de la frecuencia de acá, la FI menos el doble de la frecuencia. Sí, sale un montón de una familia de espurios que este filtro es clave porque este filtro me va a eliminar todos esos espurios. Solamente me va a dejar pasar lo que yo quiero que pase, nada más. Y este acá ya me asegura porque que mantengo digamos, este amplificador nuevamente de potencia, que también que es un amplificador no lineal, tampoco no me genera espurios, pero
Entonces ya en este tipo de transmisores yo tengo ya con más controles. Por ejemplo, yo puedo controlar la ganancia del transmisor, la ganancia, digamos, o sea, la potencia de salida. Controla el nivel de la señal de modulación para mantener el índice de modulación adecuado. O sea, el índice de modulación, digamos, me va a asegurar esta señal de acá, que sea un valor, vamos a decir, que me asegure que el índice de modulación, digamos, se va a mantener dentro del rango de trabajo. Considera posibles variaciones de la ganancia de la cadena. Acá también hay otro control automático de ganancia que tiene una función parecida a este. Controla posibles variaciones de la ganancia de la cadena amplificadora y de conversión para asegurar puntos de trabajo de los amplificadores de potencia y la potencia de emisión. Estos controles acá de ganancia me hace más estable la comunicación, o sea que la potencia acá sea una potencia, digamos, que no esté variando, ¿no? Que se mantenga relativamente estable y que llegue pues, al lado del receptor con cierta estabilidad, porque si la potencia de entrada al receptor va a estar variando, eso no es bueno, porque la señal que va a entregar el receptor también va a ser inestable, ¿no? Y una forma de asegurar la estabilidad es controlando la ganancia en la potencia de transmisión, en el lado del transmisor, ¿no? Darle una mejor estabilidad, digamos, a todo el proceso de transmisión. Pero con eso ya tenemos una idea, digamos, de cómo funciona un transmisor, los tipos de transmisores que hay, el homodino y el heterodino, que son los más comunes. Y cuando veamos receptores vamos a ver muchos más controles, digamos, porque en la recepción ya ¿cómo se llama? Que tener mucho más. No se olviden que un receptor, por ejemplo, no solamente recibe una portadora, un receptor, por ejemplo, de broadcasting, de radiodifusión, tiene que recibir toditas las emisoras por ejemplo, de música, que genera música, que genera voz, noticias, todas las radios que uno conoce, radio programas, radio panamericana, toditas, en Lima, pues, ¿cuántas estaciones de radio hay? Yo calculo que hay como 100, por lo menos. Entonces, tiene que tener mucho más, digamos, circuitos para seleccionar cada una de las estaciones, controlar ¿cómo se llama? El nivel de la señal que va para adelante, digamos, que no tenga fluctuaciones, ¿no? Hay más controles de ganancia, controles de frecuencia. El receptor es mucho más elaborado que el transmisor, ¿no? Entonces tenemos acá ya una idea, pues, de cómo funciona un transmisor, los tipos de transmisores, y ahora demos una miradita acá a este archivo que lo hemos revisado, creo, en la clase anterior, si no me equivoco. Vamos a ver. Vamos a ver si se abre este archivo, porque este archivo me está dando problemas. No sé qué tiene, se pone caprichoso.
Bueno, mientras se está abriendo el archivo, a ver, ya no hay nadie más que ha pasado lista para ponerlo acá, porque voy a cerrar ya Profesor, las... Sí, dígame. sí, profesor, yo, Es- Espinosa Baloceda Elliot. Espinosa. Vamos a ver, Sí, Espinosa. Ya, ok. Profesor, Profesor, yo también, por favor, Celada. 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 Acá al final ya, ok. ¿Alguien más? profesor, yo también, Vicente Toledo, profesor. Guamaniostos. ¿Qué número tiene acá en la lista? Guamaniostos, profesor. Ah, el 14. 14, Guamaniosto. ¿Alguien más? Vicente Toledo, profesor. ¿Toledo? De abajo, Vicente Toledo. Vicente Toledo. Ya. Jorge, profe, el 28. Ingeniero, buenas 18. noches, buenas tardes. ¿Qué tal? Condori Baltasar. Tarqui, Sí. Tarqui, ya. Listo. ¿Qué más? Ingeniero, buenas noches. Condori Baltasar. Condori Baltasar. Ok. Listo. Ya voy a registrar, voy a cerrar eso ya para. Listo, ya no puedo registrar en nadie más. Ya vamos a decir, ya abrió el archivo este. No sé qué tiene este archivo que no quiere. Vamos a ver acá. Ojalá que haya abierto porque. Uy, ¿qué pasó? Acá, mami, acá. ¿Abrió o no abrió? No quiere abrir, caracho. Ojo. No quiere abrir. Se ha puesto caprichoso. Vamos a ver. Oh. Ingeniero, Dígame. sí, en el Uni virtual no se podía marcar la asistencia. ¿Nadie se ha podido marcar? No, Profesor, creo que está ¿Nadie? habilitado para que usted lo marque. No, no,